Estimados colegas, vamos a dar inicio a nuestro workshop número 5 de formación ciudadana. Y tengo el honor de presentar a nuestra primer ponencia. Les voy a hablar de nuestro ponente que abre nuestro workshop. Él tiene 27 años en el sistema educativo. Ha impartido clases en los diversos niveles educativos, desde preescolar hasta maestría, y está especializado en proyectos y formación docente. Es supervisor en la zona número 9 de secundarias técnicas. Tiene experiencia en la coordinación de proyectos estratégicos. Ha sido director de secundarias técnicas también. Y bueno, pues sin más preámbulo les presento y recibamos con un fuerte aplauso al maestro Carlos Antonio Enciso Calderón. Los dejo. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Que bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, primero que nada comenzar con una atenta disculpa. Al parecer hemos tenido muchísimos problemas técnicos, pero vamos arrancando el día de hoy. Entonces, bueno, ¿sí ven la presentación? Sí se ve la presentación, ¿verdad? Bien, el tema que vamos a ver se llama Prácticas restaurativas para fomentar cultura de paz, una experiencia. Esto tiene que ver con las experiencias que hemos vivido tratando de implementar esta forma de vida, porque no podemos hablar solamente de un enfoque, sino una forma de vida, el cambiar los paradigmas en los cuales nosotros podemos pensar en cómo vemos la disciplina desde las escuelas. Teníamos programado iniciar con un Mentimeter para poder establecer algunas ideas, pero creo que no se alcanza a leer el código QR. Déjenme ver a ver si podemos leerlo y si no nos vamos a continuar con la siguiente. Les debe de aparecer algo como esto. ¿Qué conozco acerca de este tema? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado hablar acerca de la justicia restaurativa en educación? Y entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué entiendo por prácticas restaurativas para fomentar cultura de paz? Y a manera muy rápida vamos a rescatar una palabra, una idea, una frase. ¿Qué es lo que entiendo por justicia restaurativa? ¿Sí me escuchan bien? Yo escucho mucho ruido alrededor.
les aparece esta pantalla? Bien. Nos la vamos a aventar a la antigüita, ¿les parece muy bien? Y digo, perdón para los que están en línea, me hubiera gustado que participaran en esta ocasión, pero vamos a repetir esta participación el día de mañana a las 12 del día. Entonces, bueno, mañana espero que ya tengamos toda la parte técnica solucionada. ¿Me puedes ayudar, Mitch, o alguien con el micrófono, porfa? Levantando su manita, ¿me pueden ayudar a decirme qué es lo que ustedes han escuchado acerca de la justicia restaurativa? ¿Cuáles son sus ideas? ¿A qué les suena esto de justicia restaurativa en la educación? Muy bien. Doctor Moy, bienvenido. Adelante. Sí, gracias. Me parece que tiene que ver fundamentalmente con un modo de resolver los problemas, de resolver los conflictos no punitivo. Ok, ¿qué quiere decir punitivo? Que la manera de resolver un problema, una dificultad, sea castigando al infractor. Muy bien, muchas gracias. Por allá atrás, por favor. Bueno, también se le llama restauradora, como compensar a la persona que se le ocasionó el daño, pero como una relación de quien lo ocasionó con la víctima, y que no sea como castigo, más bien compensar, restaurar, dar algo a la persona que fue afectada. Muy bien, muchas gracias. Justamente uno de los aspectos fundamentales tienen que ver con que la justicia restaurativa trata no solamente de atender a la persona que realiza un daño, es decir, podríamos decir a la persona victimaria, sino también hacerlo la atención específica para la persona que recibió el daño. Y generalmente cuando nosotros hablamos de modelos de disciplina punitiva, generalmente lo único que hacemos es castigar a aquella persona que comete una falta, aquel agresor, agresora, y muchas veces dejamos de lado la atención a las personas que son las que recibieron la falta. Y nosotros consideramos muchas veces que únicamente castigando al agresor, automáticamente la persona agredida es la persona que ya con eso queda sanado la falta o lo que vivió. Muchas gracias. ¿Sí se ve la...? Bien. Existen muchísimas definiciones, hay muchas maneras de poder ver lo que es la justicia restaurativa. Sin embargo, a mí me gustaría tomar, por el poco tiempo que tenemos, me gustaría tomar una definición que es de las autoras Evans y Vandering, que nos dice que la justicia restaurativa en educación se define como la facilitación de comunidades de aprendizaje que fomentan la capacidad de las personas para interactuar entre sí y con su entorno de una manera que respalde y respete la dignidad y el valor inherentes a todas las personas. Podríamos hablar, hay muchísimas maneras de hablar de la justicia restaurativa, podemos dividirlo en muchos pedacitos, pero lo que se busca es entonces establecer que el aprendizaje sea facilitado en una comunidad donde cada una de las personas tiene un valor específico y entonces este valor es respetado por todos los miembros de la comunidad. También estas autoras tienen un libro que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa. Nos habla de que la justicia restaurativa en educación se basa en dos creencias claves relativas a los seres humanos. Todos los seres humanos son dignos y todos los seres humanos están interconectados entre sí. Estos son los dos pilares fundamentales de la justicia restaurativa. Los componentes de la justicia restaurativa podríamos hablarlos o englobarlos en tres grandes ámbitos. El primero, que se tiene que trabajar con entornos de aprendizaje justos y equitativos.
Número 2, tenemos que enseñarnos a cultivar relaciones saludables. Y número 3, la justicia restaurativa nos puede ayudar a reparar daños y transformar conflictos. Y generalmente este es el punto medular en donde nosotros trabajamos o nosotros pensamos o hablamos de la justicia restaurativa. Generalmente y sobre todo para los ámbitos en donde nosotros nos movemos, en este caso yo como supervisor de una zona de secundarias, tendría que ver con la manera como vamos a transformar, cómo vemos los conflictos. Generalmente los conflictos los vemos literalmente como un problema, una situación difícil de resolver, y muchas veces los conflictos son oportunidades de aprendizaje para crecer de manera personal, pero también como colectivo. En este sentido, muchos de los autores que tienen que ver con la justicia restaurativa nos hablan acerca de un concepto que se llama la ventana de la disciplina social. Y aquí es donde está el meollo del asunto cuando nosotros hablamos de disciplina, sobre todo en los planteles escolares. Esto es el autor es Bachel, en donde nos habla que podemos establecer dos caminos, o cuando nosotros hablamos de disciplina, hablamos de dos elementos básicos. Número 1, lo que tiene que ver con el control, los límites o la disciplina. El control en términos de cuando nosotros tenemos o queremos tener controladas a las personas. Y entonces, cuando este control es bajo, tenemos una respuesta. Cuando este control es alto, tenemos una respuesta distinta. De la misma manera, una cuestión lo que tiene que ver con el control y otra lo que tiene que ver con el apoyo o la motivación para poder cambiar las cosas. Y entonces nosotros nos damos cuenta, en esta imagen que tenemos aquí, que cuando tenemos un control muy alto, cuando nuestros límites son muy altos y hay un bajo apoyo, animación o motivación, estamos dentro de lo que se podría decir que es un cuadrante de la disciplina punitiva. ¿Qué es esto? Una disciplina donde tenemos personas a cargo que son autoritarias y que son estigmatizadores, y entonces volvemos a castigar, ¿sí? Y generalmente en este sentido se utiliza el poder contra las personas. Alguien me hizo algo, déjenme ver cómo me lo friego, ¿sí? Algún chiquillo está molestando, déjame ver cómo lo perjudico. Generalmente es la idea que tenemos en muchas de las escuelas. Generalmente en muchos ámbitos nosotros buscamos castigar siempre al estudiante o a la persona que comete alguna falta, como para que no lo vuelva a hacer. Pero ¿qué creen? Cuando nosotros apretamos tanto la liga, esto se hace algo repetitivo y entonces en lugar de resolverlo, empezamos a tener cada vez más problemas. ¿Cuántas veces no vemos en las escuelas un alumno que tiene un reporte y después tiene otro y otro? ¿Por qué? Porque seguimos castigando las conductas sin ver qué es lo que sucede detrás de él. En este mismo sentido, cuando nosotros decimos, bueno, le vamos a bajar un poquito a la parte del control y vamos a dejarlos ser más libres, pero cuando nosotros los dejamos ser más libres, no apretamos tanto, pero al mismo tiempo dejamos de apoyar y motivar, nosotros nos convertimos en una autoridad o una disciplina negligente, donde nos volvemos indiferentes o pasivos. Se están matando allá dos chiquillos que se están peleando, déjenlos que se resuelvan ellos solos. Entonces, obviamente tampoco es el enfoque que tendríamos que trabajar. Cuando nosotros tenemos un alto apoyo, pero no tenemos reglas claras, no tenemos límites claros, entonces nos convertimos, en esta parte de aquí abajo, nos convertimos en un tipo de disciplina permisiva, donde de repente somos demasiado protectores, demasiado paternalistas, y entonces usamos el poder para las personas. ¿Qué pasa? Es como cuando decimos, pues que ya los chiquillos se nos subieron encima. ¿Por qué? Porque no podemos controlarlos, porque no hay límites claros. Dentro de la justicia restaurativa se busca que sea un liderazgo autoritario, es decir, que siga habiendo reglas claras, que siga habiendo lineamientos claros. Sin embargo, desde una manera pedagógica, poder trabajar el poder con las personas. Entonces, tenemos límites altos, pero también una motivación, un apoyo hacia las personas,
de una manera también alta. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo que se debería de buscar, si estamos hablando del enfoque restaurativo, es tratar de trabajar en ese cuadrante, en el cuadrante de lo restaurativo. Límites altos, pero también con un apoyo y motivación alta. Bien, estas son algunas de las prácticas restaurativas que nosotros podemos trabajar de manera general. Hay prácticas informales y prácticas formales. Estas requieren distintos tipos de capacitación, de aprendizaje. Por ejemplo, está la escucha, que pudiera ser simple y sencillamente que nosotros tengamos la apertura para escuchar a nuestros estudiantes, a las personas que están a nuestro cargo, para poderles entender antes de juzgarlos. Las declaraciones afectivas, preguntas afectivas, pequeñas reuniones espontáneas, círculos restaurativos y reuniones restaurativas. Cuando estaba haciendo mi presentación, en estos días que estaba haciendo esta presentación, yo decía, ¿cómo le hago para poderle dar a entender a todas las personas toda la metodología y todo el enfoque que hay detrás de esto? Y la verdad es que es demasiada información. Sin embargo, sería muy importante que pudiéramos tratar de investigar un poquito acerca de esto. Por ejemplo, un ejemplo fácil de una práctica restaurativa que tiene que ver con algo informal, que son las declaraciones afectivas. Tenemos un estudiante, una persona que comete una falta, o lo que nosotros consideramos como una falta, y generalmente lo que hacemos es comenzar a juzgarlo, a juzgar a esta persona, cuando lo que deberíamos de seleccionar o de detectar es la acción y no la persona. Y muchas veces es lo que en nuestro ámbito es lo que nosotros generalmente realizamos. Ya se agarraron a trancazos dos chiquillos y entonces nosotros decimos fulanito de tal es peleonero, cuando la situación fue una situación de violencia entre dos personas y tendríamos que verificar qué es lo que sucedió. Ya los vimos renegando, ya los vimos golpeándose, entonces llegamos y ¿por qué haces eso? Y les empezamos a gritar o empezamos a regañarlos. Sin embargo, el regaño no va a entrar en ese momento porque el alumno o la persona que está golpeando está en un estado emocional bastante acelerado. Entonces, dentro de las declaraciones afectivas hay como 3 elementos básicos. Número 1, detectar cuál es la situación y entonces juzgar la situación, no a la persona, sino la situación. Número 2, expresarle a la persona qué es lo que esa acción me hace sentir. Número 3, a partir de lo que me hace sentir, expresarle qué es lo que necesito que realice para yo no sentirme de esta manera. Con esto puedo yo generar una declaración afectiva, puedo generar un abordaje hacia esa persona desde una manera bastante asertiva. Decirle qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, cómo quiero que corrija la acción específicamente. Otra de las prácticas tiene que ver con los círculos restaurativos y esto es algo súper bonito porque tiene que ver con el compartir y crecer en comunidad. Los círculos restaurativos existen de muchos tipos, los círculos de paz, los círculos informativos, los círculos restaurativos, donde las personas involucradas se ponen en un círculo, se realiza una ceremonia de inicio y entonces existe un objeto de la voz, donde el objeto de la voz me permite ir pasándolo a través de cada una de las personas. Esto me ayuda a poder, obviamente a través de una guía específica de la persona que es el guardián del círculo, me permite ir desarrollando algunas ideas e ir expresando cómo me siento. Los círculos de paz, por ejemplo, para cuando ustedes quieran buscar un poquito más, hay una actora que se llama Kay Pranis, que es buenísima en esto. Los círculos de paz tienen su origen en las tribus originarias, sobre todo en las tribus originarias de Norteamérica, donde allá ellos resolvían sus problemas y sus conflictos alrededor de una fogata, en un círculo, platicando acerca de cómo podrían solucionar los problemas específicos que realizaban cada uno de los miembros de la comunidad. Ahora sí,
quiero platicarles porque el tema de esta ponencia, de esta conferencia, tenía que ver o tiene que ver específicamente con cómo lo vivimos, una experiencia ya dentro de las escuelas, ¿sí? Todo lo que les platiqué ahorita es únicamente como para tender la cama en lo que tiene que ver con la justicia restaurativa. La doctora Zaira Magallanes, que hago aquí el comercial, ella estará el día de hoy a la 1 de la tarde, hoy y mañana, tiene una participación de 2 horas a la 1 de la tarde, y ella tiene muchos años trabajando con justicia restaurativa. A partir de mi experiencia como director en ese momento de una secundaria técnica y después como supervisor, y a partir de una serie de problemáticas que nosotros encontramos, hemos tenido 3 oportunidades distintas o 3 aspectos distintos donde tener una vivencia con la justicia restaurativa. La número 1, el proyecto hacia una cultura escolar restaurativa en la Escuela Secundaria Técnica número 32 de Tecalitlán, y 2 talleres de construcción de paz, uno con la zona número 13 de secundarias técnicas y otro con la zona número 7 también de secundarias técnicas. Entonces la intención es, el día de hoy, platicarles ya en la realidad, ya en la carnita, cómo se puede trabajar un programa o un proyecto de justicia restaurativa en las escuelas. En la técnica 32 de Tecalitlán trabajamos en 3 momentos: antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. La Escuela Secundaria Técnica 32, en ese momento, enero de 2020, una escuela con 58 trabajadores, 692 alumnos, 2 turnos, 15 grupos en la mañana, 9 grupos en la tarde. Era la única secundaria en la cabecera municipal. Este es un dato muy importante, la única secundaria en la cabecera municipal. Y tenían tradicionalmente un sistema disciplinario punitivo. Yo llegué como director a la técnica 32 en 2015. Y en 2020 yo todavía no podía lograr que mis compañeros, que muchos de ellos tenían toda la vida trabajando en la técnica 32, se quitaran de la idea el hecho de que la única manera de resolver los problemas era correr a los chiquillos, mandarlos fuera de la escuela. Esto era una situación súper recurrente. Había algún conflicto fuerte y entonces la única solución que veían mis compañeros era denle la carta de traslado. Como ustedes saben, los directores no podemos hacer eso, y su solución era que el comité disciplinar les dé la carta de traslado. Dar la carta de traslado en Tecalitlán representaba que nosotros teníamos que mandar forzosamente a los chiquillos a los municipios vecinos, Tuxpan, Piguamo, Tamazula. Cualquiera de ellos quedaba 35, 40 minutos, y entonces esto generaba, realmente era chiquillo que le daban su carta de traslado, era chiquillo que realmente se quedaba sin estudiar, o lo entregábamos a las manos del crimen organizado, porque en Tecalitlán la situación del tejido social era muy complicada, era muy compleja. Entonces, la verdad es de que yo durante esos 5 años estuve luchando y buscando alternativas para que mis compañeros comprendieran que teníamos que buscar alternativas distintas de solución, que no podíamos seguir pensando únicamente en correr a los chiquillos o darles suspensiones eternas o mandarlos a trabajar en casa por siempre y para siempre. Entonces, cuando yo expongo esta problemática, platicando con la doctora Magallanes, yo le decía, es que necesito buscar una alternativa para resolver conflictos. Y yo buscaba talleres de resolución de conflictos, mediación, negociación, buscaba muchas alternativas que me permitiera darles estos elementos a mis compañeros docentes, sobre todo a las personas que estaban encargadas de la disciplina en la escuela. Porque era la típica de que los niños tenían que traer, todos los niños, zapato negro, por ejemplo, pero a veces los niños no tenían ni siquiera para comer y entonces tenían que traer forzosamente zapato negro. Que de repente nos llegaba un chiquillo que por azares del destino estaba tatuado y no permitían que los chiquillos entraran a la escuela. Entonces ahí los tenían maquillándolos o buscando la manera de que no podía entrar porque estaba tatuado, cuando a lo mejor el chiquillo, pues dentro de su infancia había tenido alguna situación específica, y entonces eran muy
era muy común que trataran de negarle el acceso a la educación a los estudiantes. Para mí eso fue un choque completamente, fue algo muy difícil que me tocó vivir durante mucho tiempo. Cuando conozco la justicia restaurativa, cuando conozco esta situación, entonces empezamos a armar un proyecto, empezamos de cero, empezamos a buscar alternativas. Y entonces decidimos establecer primero un equipo restaurativo y empezamos a tener reuniones con coordinadores, con prefectos, con trabajo social, con aquellas personas que eran los encargados de resolver la disciplina en la escuela. Entonces, cuando estas personas empiezan a vivir experiencias como los círculos de paz y se dan cuenta que no podemos seguir juzgando a las personas, sino solamente a las acciones, porque generalmente no nos damos cuenta el por qué las personas actúan como actúan. Un ejemplo, lo que les decía yo hace rato de los niños que no pueden llevar zapato negro con el uniforme porque ni siquiera tienen para comer. Y me decían, es que el hecho de que no tengan para comer no es justificación. A lo mejor no es justificación, pero sí es un atenuante y es una manera de comprenderles y buscar alternativas a partir de ahí. Un estudiante que es extremadamente violento, pero cuando conocemos el contexto nos damos cuenta que vive violencia en su casa y entonces queremos que el estudiante sea en la escuela, se comporte de una manera cuando desde casa no puede tener un respaldo porque es lo que vive día a día. Eso no es justificación, pero es un atenuante y tenemos que buscar la manera de atender esa situación que está viviendo, porque si no atendemos la violencia que vive en casa, no podemos ayudarle a que deje de ser violento en la escuela. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Después de esto, de conformar un equipo restaurativo, nosotros empezamos a programar talleres para el personal. Talleres para padres de familia y talleres para estudiantes. Desgraciadamente nos agarró la pandemia. Y en la pandemia nosotros únicamente alcanzamos a tener talleres con el personal. Hicimos círculos de paz donde nosotros, antes de explicarles a todas las personas en qué consistía la justicia restaurativa, los pusimos a vivir una práctica específica que tenía que ver con los círculos de paz. Esto nos abrió, no tienen ustedes una idea cómo nos abrió al mejoramiento de las relaciones humanas entre nosotros. Porque, por ejemplo, esta parte de que muchos de mis compañeros no podían entender que tendríamos que transitar de un sistema punitivo a un sistema restaurativo, ellos no lo podían comprender hasta que ellos no lo vivieron, hasta que ellos no pudieron expresar su sentir. Muchos de nosotros pudimos comprender por qué actuaban como actuaban algunos de nuestros compañeros. Por ejemplo, alguna persona que de repente era demasiado estricto y que quería casi sangre cuando hablaba de los castigos. ¿Somos nosotros? Que quería casi sangre cuando hablaba de los castigos. Nos dimos cuenta que su papá fue muy militarizado con él y con sus hermanos, y entonces de ahí venía esta obsesión por ser de esta manera, por portarse de esta manera. ¿Qué sucede? Arrancamos de una manera fabulosa a principios de marzo del 2020, llega la pandemia y detiene todo. Nosotros ya no regresamos a las escuelas. Y entonces, ¿para qué nos sirvió a nosotros la justicia restaurativa? En pandemia empezamos a tener círculos de paz virtuales para hacer contención. ¿Por qué? Porque todas las personas que estábamos en la casa estábamos sufriendo porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo íbamos a trabajar, qué íbamos a hacer con los estudiantes. Y entonces nuestra intención primero, lo que nosotros pensamos fue, vamos a darle seguimiento para cuando regresemos, vamos a poder establecer algunas estrategias con nuestros estudiantes. Y nos dimos cuenta que no era el momento. Lo que teníamos que hacer era contener las emociones que tenían cada uno de nuestros compañeros. Y esto de verdad que fue un acompañamiento. Estuvimos haciendo varios círculos de manera continua durante la pandemia en línea, y eso nos ayudó mucho y nos ayudó a crecer como colectivo. Que a fin de cuentas es uno de los pilares de la justicia restaurativa, que el crecimiento no nada más es personal, sino es un crecimiento a través de la comunidad. Después de la pandemia,
pudimos conformar nuevamente un equipo restaurativo. Hicimos reuniones de seguimiento y no sé qué se le borró ahí. Y establecimos algunos acuerdos. Por ejemplo, en la técnica 32, el área de trabajo social es el área que se encarga de toda la cuestión disciplinar. Y entonces, en lugar de los reportes, de los típicos reportes en una secundaria, se hablaba con los estudiantes y entonces los reportes se convirtieron en informes para el padre de familia. Y ya no era un reporte, porque esa era la cantidad de reportes que teníamos. Teníamos un alumno que tenía como 15 reportes porque se paraba a prender el ventilador sin permiso de la maestra. Teníamos un montón de reportes por los alumnos que no llevaban los zapatos correctos para el uniforme. Los reportes porque no le hacían caso a alguna indicación que les había dado la prefecta. O sea, cuestiones que eran muy básicas, que se podían hablar ahí en el momento, pero eso le seguía haciendo reportes. Entonces nosotros cambiamos eso por informes. Se hablaba con los estudiantes, se veía cuáles eran las faltas y se llegaba a acuerdos con ellos. Y estos acuerdos se establecían en el informe. Se lo mandábamos a los papás para que los papás los leyeran, y cuando era necesario les hablábamos a los papás para que los papás pudieran, al igual que con nosotros, firmar los acuerdos y compromisos. Pero siempre se hacía una mediación. La diferencia radicó ahora, después de la pandemia, en que la atención ya no la dábamos únicamente para la persona que era la agresora, sino también buscábamos el beneficio y el bienestar para la persona agredida. En las reglas de conducta para las escuelas de educación básica, en las normas de conducta para las escuelas de educación básica en el estado de Jalisco, que es lo que nos rige en materia disciplinar en este momento, se establece esta parte de la reparación del daño. Y muchas veces pensamos que la reparación del daño tiene que ver a veces con una cuestión económica. Cuando, por ejemplo, se empezaron a jalonear dos chiquillos, alguien jalonea y le rompió la mochila. Entonces nosotros pensamos que la reparación del daño es que el agresor le compre una mochila nueva al otro niño, ¿sí? Cuando el niño que fue agredido dice, es que ¿por qué lo hiciste? Yo quiero saber por qué me agrediste, por qué rompiste mi mochila. Y entonces, en el momento que nosotros le damos la oportunidad a los niños de que se expresen, de que puedan compartir por qué realizan las situaciones, entonces el que compren o no compren la mochila es lo de menos, porque ellos se arreglan entre sí. Entonces ellos pueden compartir, pueden decir, ¿sabes qué? Es que yo estaba muy enojado porque en mi casa en la mañana me regañó mi papá y yo no estaba buscando quién me la hiciera, sino quién me la pagara. Discúlpame. Cuando logramos hacer eso con los niños, cuando logramos que ellos puedan compartir ese crecimiento en su mente, en su corazón, automáticamente empezamos a crecer como comunidad. Entonces, la justicia restaurativa nos ayuda a cambiar el enfoque, cambiar la metodología y las relaciones que tenemos entre las personas. Por ejemplo, en las zonas 7 y la 13, tuvimos la oportunidad, en ambos hemos dado un curso de directores. Y entonces, en este curso de directores, que lo hicimos para todos los directivos, directores, coordinadores, subdirectores, nosotros pensamos en desarrollar el área pedagógica, el área normativa y el área de gestión. Sin embargo, nosotros sabíamos, cuando estábamos diseñando estos cursos, que necesitábamos buscar la manera de plantar la semillita en nuestros compañeros directivos. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con todos los compañeros directores de la zona 13 y con todos los compañeros directores de la zona 7 para poder empezar a plantar en ellos la semillita, para que empezaran a buscar algunas alternativas para establecer este enfoque de la justicia restaurativa en sus escuelas. La ventaja que hemos tenido hasta aquí es que efectivamente algunos de ellos ya han estado buscando capacitarse para empezar a bajar. La verdad es que todas las personas que han vivido esta experiencia les ha parecido bastante relevante para su trabajo cotidiano. De manera general, y porque ya casi no tenemos tiempo, me gustaría comentarles qué es lo que he aprendido.
Yo, Carlos Antonio, inspector de secundarias técnicas, les puedo decir para qué me ha servido la justicia restaurativa en mi ámbito de competencia. Primero que nada, transitar de sistemas disciplinares punitivos a restaurativos. No les puedo decir que la técnica 32, en la cual la acabo de dejar en mayo porque me acabo de promover como supervisor, no les puedo decir que ya logramos todo, ya es un éxito total. La escuela quedó en un proceso de trabajo donde estamos migrando hacia un sistema restaurativo. Atención tanto a las personas que generan violencia como a quienes son violentadas. Mejorar las relaciones humanas entre pares, y no nada más con los estudiantes, sino también entre el personal. Modificar la manera en la que vemos las estructuras jerárquicas con las que hemos vivido en las escuelas. Esto me ha ayudado, y se los digo de manera muy sincera, a que ahora que soy supervisor y que se supone que tengo la categoría más alta en mi zona, cuando nosotros estamos haciendo estos procesos de crecimiento, ya sean académicos, disciplinares o de cualquier tipo, yo soy uno más y mis directivos son uno más y los docentes son uno más, porque crecemos de forma vertical, de forma horizontal, ya no vertical. Y esto es lo que me ha ayudado la justicia restaurativa. Disminuir los niveles de violencia escolar. Por ahí traía un numerito que les quería compartir, donde vemos la cantidad de incidencias que teníamos en 2020 contra las incidencias que dejamos en 2022 en la técnica 32, y era una disminución de más del 58%. Observar los conflictos como una oportunidad de crecimiento y mejorar la comunicación afectiva en las escuelas. Estas son algunas de las referencias y lecturas recomendadas. Obviamente esto va a estar publicado ahí en la página de Recrea, y pues para mayor información me gustaría que pudieran contactarme. Mi correo electrónico es carlos.enciso@jaliscoedu.mx, y la doctora Zaira, que es la experta en justicia restaurativa, zaira@buildingcommunity.org.mx. Aquí quisiera hacer un paréntesis muy rápido. La doctora Zaira trabaja también en un CADER, que es un centro de investigación perteneciente a DGETA. A ella la pueden solicitar a través de oficio para que acuda a acudir a sus zonas escolares, a sus centros de trabajo, a darles capacitación. Puede ser por las dos vías, a través de su asociación civil o a través del UNCADER, para que lo puedan hacer a través de una situación institucional. Tenía preparado para ustedes un Padlet para ver qué es lo que habían aprendido, qué es lo que les gustaría aprender acerca de esto, pero creo que por tiempo ya no nos alcanza. Entonces, me gustaría darles las gracias. Vamos a cerrar con esto, y ya fuera de cámara, si alguno de ustedes tiene alguna duda en lo particular, estaré aquí para resolverles. Muchísimas gracias por escucharme. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista, y extiende el reconocimiento a Carlos Antonio Enciso Calderón, 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, maestro. Gracias.